grabando, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes en la ciudad de Lima, siendo las 2 de la tarde con 32 minutos del día lunes 5 de junio del año 2023. Se encuentra presente la señora juez María Eugenia Guillén Ledesma, juez superior a cargo del Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, a fin de conocer el expediente 12 del año 2022, cuaderno 1, materia comparecencia con restricciones, caución, requerimiento de impedimento de salida y suspensión temporal en el ejercicio del cargo contra los investigados Marcial Díaz Rojas, José Miguel Hidalgo Chávez, Carlos Armando Huerta Ortega, Ronald Mixán Álvarez, Víctor Andrés Quinte Pillaca y Mario Américo Mendoza Díaz, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública y otros. Se deja constancia que esta diligencia está siendo grabada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, numeral 2 del Código Procesal Penal y se lleva a cabo mediante el uso del aplicativo Google Meet. A continuación vamos a proceder en la acreditación de los sujetos procesales, comenzando por el Ministerio Público. Buenas tardes, señora magistrada, y con todos los que se encuentran conectados a esta plataforma virtual. En representación del Ministerio Público, Nuri Marisol Fernández Risco, fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior Penal con competencia nacional para delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios vinculados al caso denominado Cuellos Blancos del Puerto, con casilla electrónica 107612 y los demás datos ya mencionados en las acreditaciones de sesiones anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias también. Defensa del señor Víctor Andrés Quinte Pillaca. Muy buenas tardes, señorita magistrada, con los demás abogados y partes procesales. Por la defensa del señor Víctor Andrés Quinte Pillaca, Lisset Lozano Villela. Muchas gracias. ¿Está su patrocinado? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señora juez. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Víctor Andrés Quinte Pillaca, con DNI 10734460. Muchas gracias. Defensa del señor Carlos Armando Huerta Ortega. Señorita magistrada superior, buenas tardes. Buenas tardes, señorita del Ministerio Público. Buenas tardes a los presentes. Defensa técnica del ciudadano Carlos Armando Huerta Ortega, abogado Cristian Tipac Tilachi, con CAL 61892 y demás datos ya consignados en sesiones anteriores que no han variado a la fecha. Gracias. ¿Se encuentra su patrocinado Carlos Armando Huerta Ortega? Sí. Se puede acreditar. Está su audio apagado. Su audio. Está apagado su micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Armando Huerta Ortega, con DNI 25507200. Muchas gracias. Defensa del señor Marcial Díaz Rojas. Buenas tardes, soy el doctor Luis Alberto Ravelo Reyes, con CAL 13013. La casilla electrónica es 46684 y el correo electrónico marcialdiaz0416@gmail.com. Siguen todo normal, con los mismos datos que está ya, por escrito. Gracias. Gracias. ¿Está el señor Marcial Díaz Rojas? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Marcial Díaz Rojas, con DNI número 061-56304. Gracias. Muchas gracias. En defensa del señor José Miguel Hidalgo Chávez. Señora juez, muy buenas tardes por tu intermedio con todos los presentes. El abogado Juan Velasco Barahona, con todos los datos que vienen en autos, doctora. Se encuentra también mi defendido, el doctor José Miguel. Muchas gracias. Señor José Miguel Hidalgo. Buenas tardes, doctora. Buenas José tardes. Miguel Hidalgo Chávez, con DNI 07254717. Muchas gracias. Defensa del señor Ronald Mixán Álvarez. Muy buenas tardes, señora magistrada. Buenas tardes a la representante del Ministerio Público. Mi nombre es Robert Anthony Ruitón Rojas, defensa técnica del doctor Ronald Mixán Álvarez, con los demás datos consignados en las audiencias anteriores, y se encuentra presente mi patrocinado. Gracias. Muchas gracias. El señor Ronald Mixán Álvarez. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Ronald Mixán Álvarez, identificado con DNI 18166258 y con los demás datos ya consignados que no han sufrido variación hasta el momento. Muchas gracias. Defensa del señor Mario Américo Mendoza Díaz.
Buenas tardes, señorita magistrada, señorita fiscal, colegas de la defensa, Cintia del Carmen Yaneli Bravo, con registro del Colegio de Abogados del Callao número 7400, abogada del señor Mario Américo Mendoza Díaz, y con los demás datos ya registrados en audiencias anteriores que no han sufrido variación a la fecha. Gracias. El señor Gracias. 50, Mario Américo Mendoza. Presente, señorita doctora. Voy a estar hasta las 3 de la tarde porque tengo una cita médica, por favor. Muy bien. Gracias, señor. Registrando todos los objetos procesales requeridos para la presente diligencia, vamos a continuar como nos habíamos quedado en la sesión anterior. El Ministerio Público había hecho una réplica y faltaría en todo caso una dúplica final, si es que desea hacerlo la defensa del señor Inten. Sí, señorita magistrada, queda pendiente. Muy bien. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bien, doctora, en función a lo que escuchamos en la audiencia pasada, la señora representante del Ministerio Público, donde en un momento, cuando señala respecto de que hace referencia a la disposición número 6 respecto de la desacumulación, ¿no? Donde pone en cuestionamiento el hecho de que no sería tan cierto lo que la defensa habría esgrimido, en el sentido de que el fiscal supremo, de la primera Fiscalía Suprema en su momento, habría referido o se habría pronunciado respecto de dos aspectos. Uno, con relación a la ratificación, y dos, con relación a la asistencia a la cena. Bien, en ese sentido, pues se establece por parte del Ministerio Público de que en realidad eso pasó a la Fiscalía Superior a fin de que emita su pronunciamiento. Señora magistrada, aquí hay que verificar el contexto de la disposición número 6. Bien, y es importante traer a colación esta disposición porque, por ende, al emitirse esta disposición en octubre del año 2019, luego aproximadamente de un año de investigación, el fiscal supremo es enfático en la parte final de la disposición al señalar en el fundamento 54, dice, este despacho fiscal supremo asumió esta investigación seguida contra 6 magistrados de primera y segunda instancia, en atención al principio de unidad de la investigación. Con eso, en principio, nos quedamos, unidad de la investigación. Es decir, que ante la presunta comisión del delito de un funcionario, en este caso un juez superior, conjuntamente con otros jueces, entonces él adquiría competencia en ese momento. Y es por eso que señala en el fundamento 55, dice, sin embargo, de los estudios de los actores recabados a la fecha se ha determinado que si bien los magistrados investigados habrían mantenido una irregular vinculación con el empresario Mario Mendoza, en algunos casos tal vinculación se habría realizado de manera directa entre el magistrado y el empresario, ¿no? No habiéndose establecido en este estadio de la investigación la participación del magistrado Osvaldo César Espinosa López. Es por ese motivo que se queda con la investigación del señor Osvaldo César Espinosa. Sin embargo, también señala en el fundamento 57, dice, habiendo concluido el plazo otorgado por las diligencias preliminares. Esto es importante porque no se debe entender esta disposición número 6 solamente como una antesala, como una pequeña investigación preliminar, sino por ende una investigación a profundidad que realiza el fiscal supremo en su momento, como bien dice, en mérito a la unidad de la investigación. No es que solamente investigó al juez superior, investigó a todos. Y es por eso que nosotros en su momento, señora magistrada, hemos enunciado que esta disposición 6 es muy importante, no solamente por ser la antesala de la investigación, sino por la rigurosidad en que se ha investigado y que por ende ha tomado en cuenta incluso la actuación de elementos de convicción que son sumamente importantes. Y es por eso que señalamos que se debe tomar en cuenta que dentro de esta investigación seria que realiza el fiscal supremo, es que en el fundamento 27 establece de manera clara que luego de esa investigación seria que realiza, llega a concluir, no es que él establece en el fundamento 27 una fundamentación hipotética de que podría ser y en todo caso se debería complementar la investigación, sino que es concluyente. Por eso que debemos entender la forma como enfoca el fiscal supremo cuando dice en la ratificación 4/2017 tampoco se ha evidenciado la participación de dicho empresario, quien en su declaración de fecha 13 de marzo de 2019
señaló a otros magistrados como quienes solicitaron el apoyo, más no del investigado, el doctor Quinte. Eso es en principio con relación a la ratificación. Entonces, que posteriormente el fiscal superior podría ya pronunciarse porque le correspondía, no obstante, debería enfocarse por parte de la fiscal, que ahora nos trae a cargo la argumentación en esta audiencia, aparte de lo que investigó el fiscal supremo, ¿qué otros actos de investigación independientes durante el periodo que estuvo a cargo ya la investigación, luego que fue trasladada, qué otros actos de investigación le permitían concluir una cuestión distinta a la abordada por el fiscal supremo? Por ende, entendemos que el registro de comunicaciones se encontraba a cargo del fiscal supremo. Los tuvo a la mano. Todo el expediente administrativo de OMA también lo tuvo a cargo el fiscal supremo. Por eso, entonces, entendemos que el pronunciamiento que hace en la disposición número 6 es totalmente válida. Y por eso es que en nuestra locución indicamos que teniendo en cuenta ello, de alguna manera ya se tenía como antesala y como antecedente el hecho materia de investigación de que en la ratificación específicamente no hubo ninguna intervención del señor Mario Mendoza. Y el punto número 2, que abordamos también en esta misma disposición, del fundamento 36, es que señala que tampoco se evidenció de la investigación la asistencia a la cena. Y por ende, ahora entonces la señora fiscal nos dice, lo que pasa que acá entonces no es importante si asistió o no asistió, lo importante es que aceptó la invitación. Y nos trae a colación, ¿no? Para algunos casos, le es muy relevante y demasiado importante para la señora fiscal el hecho del pronunciamiento de la OMA. Muy bien. Entonces, si es tan relevante para algunos casos el pronunciamiento de la OMA, también deberíamos tomar en cuenta que la misma OMA, es más, en la resolución 71, cuando hace el inicio de investigación por la jueza sustanciadora, el 14 de septiembre de 2020, también es enfática y dice, con relación al aspecto de la ratificación, no obran transcripciones de los registros de comunicación con relación a ese periodo. Asimismo, el antes aludido empresario en la declaración de fecha 13 de marzo de 2019, obrante en autos, señaló otros magistrados como quienes le solicitaron el apoyo, más no del magistrado investigado, la OMA. Recordemos que la señora fiscal nos ha traído a colación la importancia del pronunciamiento de la OMA cuando hace referencia a los procesos donde presuntamente, en este caso, el doctor Quinte habría justamente recomendado que se dé trámite al doctor Skategui. Y dice, ¿no? La OMA se ha pronunciado y por ende es irrelevante. Sin embargo, aquí evidenciamos, tan igual como le da importancia a la señora fiscal a ese pronunciamiento, también debe tomar en cuenta entonces por el principio de objetividad que la OMA también, en aras de la función de investigación, también en esta resolución 71 se pronunció con relación al no apoyo en la ratificación y el segundo punto de la no asistencia a la cena del empresario Mario Mendoza. No obstante esa resolución, que llegaría a ser prácticamente la investigación que realiza preliminar el órgano de control, no obstante no debemos perder de vista también la misma resolución que trae a colación la señora fiscal en esta audiencia con relación a la Oficina de Control de la Magistratura, que ya es la jueza suprema, quien en efecto ya no indaga con relación al aspecto de la cena ni de la ratificación, porque por ende ya la jueza sustanciadora de primera instancia había tomado en cuenta que no hubo apoyo ni asistencia a la cena. Es más, incluso la jueza suprema sustanciadora señala en la página 55 de la resolución 103, punto número 11, dice, en relación a la invitación del empresario Mario Mendoza al magistrado Quinte en su domicilio para la reunión del día 7, a la cual no asistió de manera enfática, tal como se infiere del registro de comunicación 14, de fecha 10 de mayo de 2018, así, y esto es importante, así como tampoco aseguró su asistencia en las 3 oportunidades que hablaron. Entonces, conclusión, si la señora fiscal dice que no es relevante la asistencia, entonces tampoco es importante aquí el tema de que exista una invitación por parte del señor Mario Mendoza, en tanto no haya sido aceptada. Tenemos en cuenta acá la forma como ha sido abordada por la jueza suprema al momento de emitir esta resolución 103 en el procedimiento de la OMA, y pues señala, dice, tampoco se aseguró su asistencia. Entonces no es correcto el hecho de que se indique por parte de la señora fiscal
cuando no existe en efecto ninguna aceptación de invitación. Y recordemos las comunicaciones de esa fecha donde se indica si es que termino un aspecto con mi hijo, de un aspecto de trámite con mi hijo, puedo asistir, o sea, en incondicional. No es que acepta el hecho. En este sentido, entonces, señorita magistrada, tenemos ese primer aspecto donde es importante traer a colación las mismas resoluciones que ha señalado la señora fiscal a fin de controvertir en efecto y verificar que en principio es importante que cuando se hace un argumento y se quiere refutar, tiene también que ceñirse al principio de objetividad. Segundo punto, el tráfico de llamadas. Bien, la señora fiscal ha hecho referencia a que uno de los elementos que corroboraría el apoyo del señor Mario Mendoza al doctor Quinte, dice que uno de los elementos que permite vencer son el tráfico de llamadas, porque señala que el mismo día de la ratificación existen unas llamadas en la tarde. Muy bien, vamos a ver. Tenemos en cuenta que respecto del registro de llamadas, bien, no existe en principio, pese a que ha sido solicitado por mi patrocinado hace 4 años esas comunicaciones, no existe audios, no existe transcripciones, ni tampoco se evidencia si es que existe esos denominados registros que ha mandado en su momento la Fiscalía de Crimen Organizado. Lo que tenemos son los audios que corresponden a abril y mayo del año 2018, no al momento de la fecha de la ratificación. Por eso es que hemos señalado que existe acá una incongruencia en la imputación, dado que los elementos de convicción que nos ha mostrado la señora fiscal corresponden a un periodo distinto al momento de la ratificación, que fue justamente entre noviembre a febrero del año 2018. En ese sentido, entonces, tenemos en cuenta que el tráfico de llamadas, mire cómo es el criterio tan distinto al que se tiene con el doctor Quinte. En su momento, en esta audiencia de fecha 26 de abril, señaló y dijo, para cuando hizo la determinación de elementos de convicción de uno de los investigados, que fue el doctor Díaz Rojas, dijo, sí, en efecto, existen registros, pero como no existe justamente transcripción, entonces como que disminuyó la intensidad del elemento de convicción. Sin embargo, para el doctor Quinte dice, ese mismo criterio de que no existe las transcripciones y tampoco hemos evidenciado los registros porque no se nos ha entregado cuáles son en todo caso ese registro de llamadas, entiende entonces para el doctor Quinte que sí habría vinculación. Con lo cual nuevamente vemos una incongruencia en el razonamiento de la señora fiscal. Tercer punto con relación al tema de los audios. También nos trae a colación y dice, no, pero todo lo que estoy virtiendo respecto de la ratificación, respecto del aspecto relacionado a los procesos, está referido a los audios. Pero recordemos los temas de los audios. Los audios hasta la fecha en principio no han sido agregados de manera completa. Solamente han sido agregados 6 audios. Los demás estaban en materia de petición todavía a la Fiscalía de Crimen Organizado. Punto número 2. Cuando se entregan esos audios, ni siquiera se evidencia que cuando los remiten a la Fiscalía, que ahora representa a la señora fiscal, tienen cadena de custodia. Número 3. Esos audios hasta la fecha, y como bien lo ha reconocido la señora fiscal, falta transcribirse, falta escucharse y falta identificar las voces. Con lo cual entonces estamos ante un pedido donde se necesita, sobre todo para el doctor Quinte, donde le están pidiendo suspensión preventiva de derechos, se necesita sobre todo que los elementos de convicción sean suficientes. Ya no se necesita solamente un grado de, en este caso, de probabilidad en el supuesto de una investigación preparatoria, sino que se necesita más allá cuando esta suspensión preventiva de derechos es de alta intensidad justamente a su derecho al trabajo. En ese entendido, entonces, si nos encontramos ante dos situaciones, pronunciamientos de Fiscal Supremo y OMA, donde dice que no hay apoyo a la ratificación y no hay asistencia, ni mucho menos aceptación a la invitación de la cena, entonces, ¿cómo pretendemos derivar esos actos de investigación para pedir una suspensión preventiva de derechos? Hay que comprenderlo, señora magistrada, que el aspecto relacionado a la imputación de crimen organizado, que es uno de los delitos por el cual se imputa, solamente está relacionado con el apoyo a la ratificación. Es decir, imputa cohecho
imputa tráfico de influencias, y este tráfico de influencias le cambia prácticamente el nombre y ahora dice crimen organizado. Bien, pero como vimos hace un momento en la resolución de la ONMA, se determina que en este caso el hecho es que el señor Mario Mendoza tenía llamadas con el señor Quinte, pero eso da lugar a un tema de crimen organizado solamente porque el señor Mario Mendoza en otras fiscalías y en otras investigaciones fue involucrado en crimen organizado, por ende no, por ende faltan los presupuestos para involucrar en este caso al doctor Quinte en el delito de crimen organizado. Vamos a verificar también, señora magistrada, que en la forma como imputa en estos casos donde hay varios magistrados en esta investigación, no se habla de la interrelación, en todo caso, cómo están interrelacionadas las conductas de estos magistrados conjuntamente con el doctor Quinte. Simplemente lo que evidenciamos es una imputación de Mario Mendoza con el doctor Quinte. Entonces, en este sentido también, la señora fiscal es importante, ¿no?, que hubiese podido evaluar este requerimiento, pese que no lo hizo, ¿no? Es importante que hubiese podido evaluar a fin de poder dar una argumentación, pues, objetiva. Luego, ha señalado punto número 4, con relación al tema de la ratificación. Y mire, nos trae a colación el hecho de que no era posible, por ende, la ratificación, dado que en el caso del momento de la evaluación, justamente de la investigación por violencia familiar, se determina que el fiscal investigador en su momento del caso de violencia familiar señala y dice, no habría archivado el caso porque no encontró medios probatorios, sino porque prescribió. Y eso es incongruente, incorrecto, ¿no? Y creo que aquí también llama un poco a la seriedad, en realidad, de mencionar los documentos conforme aparecen en la carpeta fiscal, porque es materia de su conocimiento y se encuentra por mucho tiempo en la carpeta fiscal. Y en este caso, la disposición que declara no al lugar que corresponde justamente a esta investigación es enfática en la parte resolutiva, donde señala, ¿no? Dice, primero, no al lugar a formalizar denuncia penal contra Víctor Andrés Quinte Pillaca por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones psicológicas en agravio de Carmen Fabiola Velarde Alvarado, el archivo definitivo. Y segundo, dice, carece objeto remitir los actuados al juzgado de Paletrado al haberse extinguido la acción penal, faltas por prescripción en investigación contra Víctor por lesiones físicas. Ese es el aspecto que evidencia la Fiscalía que habría prescrito, es decir, por el tema de lesiones. ¿Y por qué? Porque en efecto estamos ante un día de lo que determinó presuntamente el hecho de habría habido una violencia física. Un día. No es que menos de 10 días, no, estamos hablando de un día, y por eso es que es importante traer a colación el acto de investigación que corresponde para poder dar una información correcta. Vamos al otro aspecto con relación al tema del cohecho, con relación a la asistencia a la cena. Cuando se señala respecto de la falta en este caso, del cohecho, de que no es importante, se aceptó, hay que verificar, señora magistrada, que en efecto las conversaciones han determinado, ¿no?, que el doctor Quinte no es que forme parte de una organización, ni mucho menos esto permite evidenciar un ánimo de ir e integrarse y participar en las actividades que supuestamente en su momento organizaba el doctor, señor Mario Mendoza. Por cuanto de las conversaciones se evidencia que, por ejemplo, existe la conversación de WhatsApp de fecha 7 de mayo, de folios 2838 a 2839. Y esto es importante traerlo a colación porque en efecto se evidencia de esa conversación de WhatsApp, que es parte de la investigación que ha hecho el fiscal supremo, es que el doctor Quinte prácticamente pone en evidencia que si es que van algunos de sus compañeros, porque en efecto, cuando uno forma parte de una entidad, hace compañeros de trabajo, por ende les indica, ¿no? Si es que van ustedes, voy yo, o sea, poniendo en todo caso, en principio, la amistad de sus compañeros magistrados a la antesala de indicar, si es que van ustedes, voy yo. Eso es lo que dice el WhatsApp. No es que porque el señor Mario Mendoza le invita, entonces él está presto y como es parte de la organización, va y todo ello, no. Y en otro momento de las conversaciones señala que, bueno, va a ver, si termina una tarea con relación o una actividad con relación a su hijo, va, y si no, tampoco. O sea,
En principio, lo principal es su hijo, su familia. Otro aspecto que ha traído a colación aquí la señora fiscal es el hecho con relación a los expedientes judiciales. Bueno, ¿qué nos señala la señora fiscal? Nos dice, ¿no? Con relación a los expedientes, dice, no es que se trataba de unas simples copias con relación a uno de los expedientes donde el 29 Juzgado Penal pide copias certificadas. Lo que nos hemos dicho nosotros, señora magistrada, es que se trataba de copias certificadas, en efecto, que era parte no de un proceso de ejecución, sino que un proceso se encontraba archivado. Y es por eso que hemos señalado que en este caso el doctor Quinte, al momento de rendir su declaración, en aras justamente de apoyar la investigación, de esclarecer los hechos, no existe ningún levantamiento del secreto de las comunicaciones con relación a la comunicación del doctor Quinte y el doctor Oscategui. Por ende, por el contrario, cuando va a declarar, le dice a la señora fiscal, le señala y le refiere que cuando en este caso llama al doctor Oscategui, lo hace por interno del teléfono del juzgado, pero solamente para avisarle respecto de un retraso de 2 escritos, y uno de ellos era en efecto el de las copias certificadas. ¿Cuál es el perjuicio que se originaba alguna de las partes? Por ende, ninguno. Es más, el doctor Quinte lo que ha señalado es que él verifica el sistema. Ese sistema, incluso en los procesos civiles, cualquier parte puede ingresar. Entonces no se trata de una información confidencial, no se trata de una información que pretendía en todo caso ayudar específicamente al señor Mario Mendoza. Por el contrario, entonces cuando incluso declara el doctor Oscategui, señala que se trataba de un procedimiento que correspondía conforme a ley. Otro de los puntos que ha dicho la señora fiscal es que le brindó información respecto de la notaría. Eso no es correcto, porque en el escrito que nosotros hemos señalado de folios 1404, disculpe, donde se presenta el escrito de 25 de enero, dice, conforme al ordenado por el juez, mediante resolución número 36, de fecha 13 de noviembre de 2017, cumplo con presentar la minuta que deberá firmar usted, señor juez, a fin de que el notario Luis Benjamín Gutiérrez Adriancén eleve la misma a la escritura pública y se dé cumplimiento con lo ordenado por el juzgado. Es decir, se otorga la escritura pública que transfiere la propiedad del departamento 201 y estacionamiento 2. Lima, 23 de enero 2018. Javier González Melgar, abogado. Entonces, tenemos en cuenta aquí que la misma parte que está solicitando el otorgamiento de escritura brinda información respecto a la notaría. Entonces, la notaría no es algo que no se tenía conocimiento. Es más, la misma parte que presenta señala cuál es la notaría que se va a mandar, que es justamente Gutiérrez Adriancén. En ese sentido, entonces, conforme nosotros señalamos, los dos expedientes, bien, y la señora fiscal acá le da mucha relevancia al pronunciamiento de la ONMA, donde señala, no, es que ese expediente estaba en exclusión y por ende repite el mismo pronunciamiento de la ONMA, donde dice, no, es tan importante el momento de la ejecución porque las partes pueden presentar cualquier escrito. Sí, pero en este caso se trató de solamente remitir a la notaría. Y es más, conforme vimos en el íter de la remisión de la documentación, en principio, la expedición de las copias certificadas del 29 Juzgado Penal, que era uno de los escritos atrasados, cuando se remitió después de 8 meses. Luego, el escrito de otorgamiento de escritura pública, que se tenía que remitir al notario, se hizo luego de 1 mes. Entonces, ¿cuál fue la supuesta celeridad, el apoyo? Ninguno. Por eso que traemos a colación lo que bien dice el doctor Oscategui, se trató de un procedimiento conforme a ley. Y es por eso que al doctor Oscategui lo absuelven del procedimiento de ONMA. Lo que queda en ONMA solamente para el doctor Quinte es lo relacionado a los dos expedientes. Por eso es que yo indico con la misma objetividad con que se analiza una resolución, se debe analizar en todos los extremos. Entonces, la señora fiscal nos trae a colación la resolución de la ONMA, también debe tener en cuenta entonces el extremo respecto de la no ratificación y de la no asistencia a la cena. Sin embargo, solamente nos trae una parte de la historia relacionada a la ONMA cuando se pronuncia respecto de los procesos judiciales, que son en efecto estos dos procesos, uno de otorgamiento de escritura pública y el otro de expedición de copias certificadas.
Luego, con relación al aspecto de la comparecencia con restricciones. Señala y dice, bueno, existe acá se ha allanado, dice la defensa, sin embargo debemos traer a colación que con relación al requerimiento se ha solicitado en esta audiencia, hemos señalado que en principio nuestro patrocinado no tendría ninguna intención de comunicarse durante la investigación con los demás coprocesados. Es más, durante todo el tiempo que se ha encontrado en investigación, desde el año 2019, enero 2019, Fiscal Supremo, así como luego enero 2020 en la Fiscalía Superior, se han realizado los actos de investigación de manera normal. Y pese que la señora fiscal ha dicho la existencia de WhatsApp, de un grupo de hebreos y todo ello, sin embargo, lo que no dice que ese grupo fue creado con anterioridad incluso a la presente investigación. ¿Por quiénes? Para efecto de poder comunicarse entre magistrados, que es propio de los colegas. Pero en algún momento nos ha traído en esta audiencia a colación el aspecto de indicarnos qué imposibilidad ha tenido, en principio, la Fiscalía Suprema para investigar algún acto relacionado a la ratificación, algún acto relacionado a la cena, a los procesos judiciales. Ninguno. ¿Qué acto le ha impedido realizar o ha perturbado o ha manipulado información o ha interferido en testigos cuando ya tuvo competencia la Fiscalía Superior? Ningún acto de investigación. Por ende, se ha impulsado incluso más actos de investigación en la Fiscalía Suprema que en la Fiscalía Superior. La Fiscalía Superior ha hecho 3 o 4 actos de investigación, nada más. Por eso es que indicamos aquí, con toda, al ver verificado la carpeta, es que no existió ningún acto de investigación distinto o que permitiría justamente verificarse la intervención del señor Mario Mendoza en la ratificación del señor doctor Quinte. Lo único que se menciona son los audios, pero los audios, como le señalaba señora magistrada, totalmente distintos a la fecha de la ratificación. Luego, nos señala que la comparecencia con restricciones, entonces al haber sido aceptada, aquí no estamos aceptando el tema de uno de los presupuestos de la comparecencia. Lo que estamos aceptando son las reglas de conducta. Y las reglas de conducta las aceptamos justamente a fin de que en este caso, para la suspensión preventiva de derechos, teniendo en cuenta que si existe un mecanismo distinto, que en este caso es la necesidad por el test de proporcionalidad, si existe una medida distinta y menos gravosa, en todo caso se aplique. Y es por eso que aceptamos las restricciones de la comparecencia con restricciones. ¿Para qué? Para que en este caso se vea como la medida idónea y no se aplique la suspensión preventiva de derechos. Por eso es que se ha aceptado. En ese sentido, entonces, la no comunicación con los coprocesados, la no comunicación con los peritos, con los testigos, es importante para la señora fiscal en aras de que se realice una adecuada investigación, perfecto. Por eso es que la estamos aceptando. No es porque un acto concreto anterior o como una antesala, como existe en otro caso de otros procesados donde han tenido procesos y no asistieron a firmar o que no asistieron a determinados aspectos de ese proceso, se permite evidenciar como una conducta anterior, que en este caso para el doctor Quinte específicamente no existe, ni en este proceso, ni en ningún otro proceso, porque no tiene otra investigación penal. Luego, con relación a la caución, nos ha señalado la señora fiscal que no comprende cómo es que existen mayores gastos, dice, ¿no? Que no sabe cómo se pueden solventar. Lo concreto acá es que la investigación, por este caso, es tráfico de influencias, cohecho, crimen organizado, y no estamos ante otro tipo de delitos. Y la señora fiscal reconoce la existencia de gastos. Por eso es que nosotros hemos señalado que no es posible en mérito a los gastos de colegio, en mérito a los gastos de universidad, de alimentación y de préstamos hipotecarios, no es posible solventar una caución. Por eso es que hemos señalado que no estamos de acuerdo. Solamente una precisión, señora magistrada, con relación a la comparecencia con restricciones, entender que la señora fiscal no se ha pronunciado respecto del plazo de la comparecencia con restricciones. Por ende, es importante que se pueda tomar en consideración un plazo no mayor a 12 meses. Luego, con relación al impedimento de salida, señala que pese a que no tenga pasaporte, no tenga visa, puede salir con un DNI. Sin embargo, el impedimento de salida tampoco consideramos que sea razonable en el entendido de que
El señor Quinte nos ha salido del país de hace más de 5 años. Por ende, es importante que se tenga en cuenta que para salir del país, si bien es cierto, en algunos países se necesita solamente DNI, sin embargo, el doctor se encuentra justamente en virtud de la comparecencia con restricciones, va a tener que dar cuenta de sus actividades ante el juez. Entonces, en ese sentido, pues, cuando quiera salir del país, pues, es posible que dé cuenta de que va a salir del país, en este caso, de sus actividades, por ende no consideramos que sea razonable. Luego, con relación al tema de la suspensión preventiva en el cargo, nuevamente nos trae a colación la señora fiscal de que el grupo de WhatsApp, ¿no? Y señala que en hebreo se seguirían comunicando y todo ello. Eso no es correcto, ¿no? Porque en todo caso nos indica que en el caso de la suspensión preventiva de derechos es importante tener en cuenta el peligro concreto. Y en este caso, ningún aspecto relacionado de WhatsApp u otra conducta nos permite evidenciar un peligro concreto. No un peligro hipotético, peligro concreto. Dado que durante la investigación que aún todavía le falta por realizar, por eso es que ha pedido las restricciones correspondientes porque ha visto que es la medida menos gravosa a fin de poder justamente salvaguardar cualquier aspecto de la investigación. En ese entendido, entonces, consideramos que no es razonable, no es idóneo la argumentación de los grupos de WhatsApp, más aún cuando esos grupos de WhatsApp, pese a todo el tiempo de esta investigación, 2019, 20, 21, 22, 23, más de 5 años, no le ha impedido realizar algún acto de investigación. Luego trae a colación la conversación con el señor Marcial Díaz Rojas, y en este caso dice, ¿no?, que ha habido una conversación y que por eso el señor Marcial Díaz, ¿no?, supuestamente va a influenciar en los demás coprocesados. Sin embargo, lo que no nos dice aquí la señora fiscal, que quien se acerca al despacho del doctor Quinte fue el doctor Marcial Díaz. Y contradictoriamente no pide suspensión preventiva de derechos contra el doctor Marcial Díaz Rojas, si fue él quien propició la reunión, si fue él quien va al despacho. Es más, quien enuncia en todo caso, si recuerda tal fecha al doctor Quinte. Minuto 40. No quieres saber para qué quiero. No, quiero levantar. Audio que se está filtrando. Bien, entonces, es el doctor quien propicia va al juzgado, ¿no? Pero en este caso, en concreto, no es el doctor Quinte quien va y lo busca o quien va y le dice de tal forma tienes que declarar. Por ende, no es un argumento sustentatorio para pedir la suspensión preventiva de derechos. Bien, finalmente, señora magistrada, en este caso, ¿no?, consideramos que habiendo nosotros aceptado pues la comparecencia con restricciones, ¿no?, son medidas suficientemente que limitan no solamente el poder comunicarse con los demás coprocesados, son idóneas, son proporcionales. En este caso, pues consideramos que los argumentos de la señora fiscal, en el entendido que pretende, hay que recordar que por el tema de tráfico de influencias, para poder pedir la suspensión preventiva de derechos tiene inhabilitación. Pero por el tráfico de influencias ha configurado el hecho por la ratificación. Bien, si tenemos en cuenta que no existe el apoyo a la ratificación, entonces ese delito no va para la suspensión preventiva de derechos. De ahí tenemos el tema del cohecho, que está por la cena, o la asistencia a la cena. Si tenemos en cuenta que no se habría cometido ese delito, tampoco tendría inhabilitación. Organización criminal está referido específicamente a traer a colación la misma imputación de la ratificación a organización criminal. Teniendo en cuenta ello, tampoco verificaríamos la existencia de organización criminal. Entonces, ¿qué queda? Solamente queda el tráfico de influencia respecto de los dos procesos, que son los mismos procesos que ahora la OMA se está pronunciando. Muy bien. Entonces, tráfico de influencias no tiene pena de inhabilitación. Por eso consideramos que no corresponde la suspensión preventiva de derechos. Señora magistrada, eso es todo con relación a la refutación de la señora fiscal. Ok, muchas gracias. A ver, algunas preguntas nada más de precisión. La defensa del señor Quinte
¿A qué se dedica su patrocinado actualmente? ¿Cómo obtiene ingresos? Doctora, específicamente yo le solicitaría que eso le pueda pedir información al doctor Quinte porque yo no le he preguntado relacionado a ello. Pero usted es abogada, debería saber. Porque bueno, se le va a dar la palabra cuando terminemos. Pero si yo le hago una pregunta tan importante, porque cuando usted está discutiendo el tema de la caución, ¿no? El tema de las medidas, debería usted saber. Bueno, doctora, discúlpeme, no le he preguntado. Sé que no está haciendo ninguna actividad, eso es lo que tengo entendido, porque él quiere retomar la actividad judicial y lo que me ha dicho, doctora, yo no puedo hacer ninguna actividad privada por ahora, me dice, porque no quiero que después sea cuestionado cuando retorne al Poder Judicial. O sea, no conoce a qué se dedica. No, él me dijo que no está haciendo la actividad, sí. Si le pregunto sobre el tema de los ahorros, si tiene o no tiene, tampoco debe saber. Entonces. Él me dijo que como está suspendido 6 meses, más de 6 meses, prácticamente todos sus ahorros se han ido en los gastos familiares, ¿no? Gracias. ¿Ministerio Público desea acotar algo al respecto? Sí, señora magistrada, en específico, gracias. En específico a la pregunta que le formula la defensa, como lo precisé en la sesión anterior, señora magistrada, y de la misma documentación que ha copiado, que ha adjuntado la defensa, adjuntaron un estado de cuenta del BCP en la que tenía un ahorro menor a 100 soles. Y por eso nosotros postulábamos que en efecto tiene una solvencia económica porque como ya lo he manifestado, hay un promedio mensual fijo de gasto de 7,000 soles. Entonces, si el señor no está realizando ninguna actividad y tiene la solvencia para poder cubrir esos gastos y por lo menos no ha precisado de que haya otra fuente que lo esté cubriendo, entonces eso acreditaría, ¿no? Que justifica también de que en efecto él tiene una solvencia. Más allá que también cuando fue analizado el quantum de caución a solicitarse, se consideró en la información que obraba en las declaraciones juradas que él ha suscrito como magistrado, ¿no? En el que solamente a esa fecha, por lo menos al 2021, tenía un monto de 13,000, pero ahora la defensa nos precisa que en este interín de que no está ejerciendo funciones, bueno, ese monto ya se habría agotado, ¿no? Entonces, señora magistrada, por eso es que nosotros ratificamos el extremo del quantum de caución, porque apreciamos que el señor sigue teniendo solvencia, pese a que no tendría un ahorro tampoco, ¿no? Como lo ha pretendido acreditar también la defensa de que no tendría un ahorro en el sistema financiero. Ahora nos dice que no está realizando otra actividad. Entonces persistimos en la pregunta de que no sabemos cómo está cubriéndose estos gastos fijos mensuales, ¿no? Gracias. A ver, yo no tengo más preguntas, entonces es la oportunidad para que se lo tiene a bien, ya que no está obligado, nos pueda dirigir la palabra el señor Quinte Pillaca. La idea es que hable, no, o sea, tema jurídico ya lo ha explicado su abogada, pero si tiene algo que señalar, lo escuchamos, señor Quinte Pillaca. Muy bien, señora juez, buenas tardes, muchas gracias. Sí tengo que refutar muchísimas cosas y aclarar, doctora. Sí, pero puede ser algo breve, porque se trata de la última palabra, ¿no? O sea, más o menos, puedo dar unos 10 minutos. Permítame comenzar, doctora. Doctor, le voy a dar 10 minutos. Si hace falta, yo veo que necesita un poco más de tiempo, se le puede dar. Porque ya su abogada se ha explayado, ¿no? Bastante, entonces la idea es que usted nos señale quizá algún aspecto que no haya tocado, ¿no? Doctora, voy a tratar de ser lo más conciso posible, pero es imposible después de una imputación y de tantas sesiones que la fiscal se ha tomado como 8 sesiones. Y ha dicho doctor, tiene su abogado usted, y la hemos escuchado también largamente. Bien, no doctora, se la cortó sí, la palabra doctora, nomás. Discúlpeme, si va a ser 10 minutos, con todo respeto, creo que se me estaría vulnerando mi derecho de defensa, doctora. Bueno, esa es una opinión suya. Yo le estoy diciendo que le voy a dar 10 minutos. Si hace falta, razonablemente le puedo dar un poco más, pero debe usted apelar también a la brevedad, ¿no? Empiece de una vez mejor y lo vamos a escuchar. Muy bien, señora juez. Voy a comenzar por la última pregunta que usted le hizo a mi abogada y a la fiscal.
En primer lugar, no es tema de esta investigación ninguna investigación sobre el lavado de activos. En segundo lugar, yo no estoy realizando actividades privadas y en efecto mi abogada ha presentado el estado de cuenta final del BCP, pero mi cuenta, como todos saben, como juez, me la depositan en el Banco de la Nación. Y yo tenía a la fecha de la suspensión un promedio de 14.000 soles y bueno, he cubierto con lo que he podido estar ahorrando. Ahora solamente estoy percibiendo el apoyo de mi familia, de mi esposa y de mi padre. Y todo está bancarizado. Tengo bienes que lamentablemente estoy disponiendo, inclusive una de la casita que dejó mi madre en herencia, estoy ofreciéndola como venta conjuntamente con mi padre. Y no conseguimos todavía comprador y esto es parte de los perjuicios que se va a tener que asumir después, doctora. Ya, eso por ahí, comenzando. Bueno, ahora respecto a mi exposición, doctora, brevemente, permítame, por favor, dos partes, por lo menos. En primer lugar, sobre los requerimientos de la Fiscalía. En segundo lugar, sobre un resumen breve de lo actuado en la investigación y con qué pruebas cuenta la Fiscalía. Señora juez, partimos de los requerimientos. Consideramos que ninguno de los requerimientos cumple los requisitos del Código Procesal Penal, absolutamente ninguno. Sin embargo, me quiero centrar con mayor preocupación al tema de la suspensión preventiva porque es muy gravosa, desproporcionada y no tiene ningún fundamento, no se basa en el artículo 297 del Código Procesal Civil. Digo esto, señora juez, y para comenzar vamos a decir lo siguiente. La Fiscalía parte de un gravísimo error de concepto jurídico, gravísimo, porque propone mi suspensión no por los requisitos que establece la norma procesal, sino propone mi suspensión indicando que la OCMA, o sea, por el hecho que la OCMA me ha suspendido en un procedimiento disciplinario, y dice que se equivoca tanto en el requerimiento escrito como en el requerimiento verbal, dice que la OCMA me ha suspendido hasta que se esclarezca en definitiva mi situación jurídica en los procesos judiciales, lo cual es absolutamente falso. La OCMA me ha suspendido en aplicación del reglamento del procedimiento disciplinario de la OCMA, artículo 45, inciso 3, y en aplicación del artículo 60 de la ley de la carrera judicial. ¿Qué dicen dichas normas? Dicen que en un procedimiento disciplinario, cuando concluye la investigación a nivel de OCMA con una propuesta de destitución, automáticamente se prorroga la suspensión hasta que se resuelva en definitiva la situación jurídica por la Junta Nacional de Justicia. Es decir, referente a posibles conductas disciplinarias o inconductas. Acá la Fiscalía aparentemente ha confundido o se quiere constituir en un apéndice o en un órgano complementario al procedimiento disciplinario, lo cual no es posible. Y tal es así, señora juez, que usted ha escuchado que en su oralización la señora fiscal se ha referido por lo menos 10 veces o más al hecho de que se habría infringido el artículo 40 de la ley de la carrera judicial, que los jueces están prohibidos de interferir en otros procesos judiciales. Se ha referido a aspectos netamente disciplinarios, por ejemplo, que dice que yo recibía llamadas del señor Mendoza en el horario laboral. ¿Eso puede ser relacionado a delitos, señora juez? Evidentemente que no. Y es por ello que ante la ausencia de fundamentos específicos para pedir la suspensión, se basa en lo que dice la OCMA. Pero como ya dijo mi abogada, no se basa en algo fundamental. La OCMA dijo, me absolvió expresamente la resolución 71 de septiembre de 2020 y lo hace suya la jefa de OCMA en su resolución 103 de fecha 20 de octubre de 2022 y ya no trata nada porque ahí dice, señor, ya se absolvió al señor Quinte sobre la supuesta apoyo en la ratificación, no hubo apoyo y este extremo quedó consentido, así que ya no nos referimos a eso, dice la jefa de OCMA, y solamente analiza el tema del supuesto apoyo, de la supuesta interferencia en esos dos procesos judiciales. En consecuencia, señora juez, si la Fiscalía está tan preocupada por mi suspensión, dejemos pues que la Junta Nacional de Justicia se pronuncie. Si se trata de procedimientos disciplinarios, veremos si la Junta va a poder aplicar la destitución, porque ya la Junta, inclusive, señora, ya tiene fijado su criterio cuando se trata de estos temas. Yo estoy esperando, estoy impulsando que se pronuncie en su momento, obviamente también por los temas burocráticos está demorando ese tema. Ni siquiera ha llegado todavía a la Junta Nacional de Justicia. Ese es un tema muy grave que también estamos denunciándolo ya. Bien. Volviendo al tema de la suspensión, señora juez, los requisitos son fundados elementos de convicción por un lado y por otro lado que haya la posibilidad de obstaculización o de reiterancia.
En cuanto a los elementos de convicción, señora juez, en el caso mío, la señora fiscal ha tratado de confundir, ha planteado en primer lugar, por eso considero con todo respeto que se le debió pedir una precisión o rechazar el pedido, porque ha puesto todos los medios de convicción extrapolados de unos investigados con otros, no ha dicho sobre qué hecho, es decir, ha tratado de confundir, incluso ha traído investigaciones, otras investigaciones donde no tiene nada que ver mi persona. En esos audios, señora juez, por 4 años se me ha privado del derecho de defensa. No se me ha querido entregar sin justificación alguna a las copias de los audios. Después de una tutela de derechos planteada ante su despacho, recién se nos ha entregado una parte de los audios. 5, 6 o 7 audios, 6 me parece. Esos audios, señora juez, han venido sin cadena de custodia. Se ha dejado constancia en el acta. Esos audios se trata de conversaciones del mes de abril y mayo de 2018. Abril y mayo de 2018, muy posteriores a mi ratificación. Dichas transcripciones que obran en la carpeta no han sido actuadas en este procedimiento, en esta investigación. No ha sido materia de escucha por mi defensa, ni por mí, ni ha sido sometido a actuación propiamente. Y lo peor de todo, señora juez, y acá debo, bueno, felizmente todas las audiencias están siendo grabadas, y acá debo decir lo siguiente. Desde el año 2019 yo he denunciado que dichas transcripciones, las transcripciones que obran en la carpeta fiscal, son no solamente manipuladas, editadas, sino yo lo he dicho sin temor a equivocarme y lo reitero, han sido delincuencialmente tergiversadas, manipuladas, y eso ya hemos comprobado con los primeros audios que nos han dado. Las transcripciones no obedecen al contenido fiel de los audios, es más, han sido groseramente manipulados. Por ejemplo, cuando hablamos del expediente archivado ese de desalojo, ahí ponen, cuando yo le digo al señor Mendoza, este expediente está archivado, ¿verdad? ¿Y sabe cómo ponen en la transcripción? Este está activo, ¿verdad? Dice. Otra, supuestamente yo le pido al señor Mendoza que me llame, le digo que yo lo llame, ¿a qué hora te puedo llamar? Y eso es totalmente improbable. ¿Cómo yo le voy a pedir autorización al señor? Es al revés. Él es el que me dice, porque yo le digo, no tengo tiempo, llámame en la tardecita. Él me dice, ¿a qué hora te puedo llamar? Pero eso también ha sido tergiversado, entre otras cosas. Por ejemplo, una supuesta invitación que yo le hago al señor Mendoza al casino de Miraflores, que no es de esta famosa reunión que es materia de esta investigación, sino otra, donde él me dice, anda a tal reunión, y aparentemente, según la transcripción, es que yo le digo, anda, anímate, yo voy a estar con los muchachos. Y eso ni siquiera es necesario someterlo a una pericia, señora juez. De una simple escucha, usted se podrá dar cuenta, la señora fiscal se va a dar cuenta, y todos nos vamos a dar cuenta que han sido tergiversados. De tal forma que yo estoy dejando constancia de este hecho, y ahora la OCMA, que se ha basado precisamente en el audio 34 para formular su propuesta de destitución, va a tener que responder, porque cuando nosotros hemos dicho, incluso hemos apelado que no debían merituar dichas transcripciones, dijeron, no, estas transcripciones las hizo la DIVIAC con la Fiscalía y están oleadas y sacramentadas, lo cual es grave. Ahora estamos demostrando que no es así. Pero lo más importante, señora juez, que en estos audios no se habla en modo alguno, ni siquiera la palabra ratificación con el señor Mendoza, sino de 2 expedientes concluidos y archivados que no tienen absolutamente ninguna vinculación con lo que ahora se me pretende imputar. Señora juez. Entonces, como ha explicado mi abogada también, no existen fundados elementos de prueba. Respecto a la obstaculización, señora, posible obstaculización, señora juez, he sido el primer interesado en que se esclarezcan los hechos desde el principio. He tenido una participación proactiva, habré presentado por lo menos 20 escritos, me habré apersonado a la Fiscalía por lo menos 20 veces para deslacrados, para actas, para N tipo de actividades. Nunca he faltado a ninguna citación, incluso dejando mis actividades jurisdiccionales en el juzgado. Por otro lado, señora juez, en cuanto a la reiterancia, que es importante, ya mi abogada ha citado una serie de jurisprudencias, yo puedo reiterar solamente 2, la apelación número 107 de 2022 y la apelación número 28 de 2022 de la Sala Penal Nacional Permanente, donde en esos casos, en el caso de los árbitros y en el caso de un fiscal en un caso similar, dijo la Suprema que en esos casos estaba acreditado que había fundados elementos de convicción, pero no era suficiente, no se había acreditado un acto concreto de posible reiterancia, porque no se trata de una simple suposición de la Fiscalía.
Ese mismo criterio solicito que se aplique en mi caso, con el añadido que en mi caso no existen ninguno de los dos elementos, ni los elementos de convicción, mucho menos el acto concreto de obstaculización o de reiterancia. Además, señora juez, respecto a la reiterancia, usted entenderá, después de un episodio de más de 4 años, una investigación que vengo sufriendo de esta manera, no es posible, pues, ahora incluso para recibir una llamada uno tiene que hasta escanear a la persona, tengo que averiguar de qué se trata, de quién se trata. Y, claro, es evidente que puede haber un error de haber recibido unas llamadas, pero todo ha sido de buena fe y considerando el contexto de qué se trataba. Yo jamás me hubiese relacionado con una persona si se estaba hablando de un expediente de mi juzgado o que estaba para resolver algo. No había absolutamente nada. En el momento que el señor Mendoza prácticamente despotrica el Poder Judicial indicándome, no se trata de nada, yo le digo, y esa parte no está en la transcripción, yo le digo, no te equivocas, yo no te puedo ayudar en nada, esa parte no aparece, los audios también ha sido cortado. Y el señor Mendoza me aclara, no, se trata solo de unas copias certificadas. Dice, ¿cómo es posible que en el Poder Judicial tantos meses se demoran por una simple copia certificada? Señora juez, nosotros sabemos que los escritos ni siquiera los manejamos los jueces. A veces lo tiene un secretario, puede tenerlo por meses o años y no pasa nada. E incluso hay actos de corruptela por una simple copia certificada. Viendo eso, yo de buena fe anoté el número y por el anexo interno, por única vez, lo llamé al señor Oscategui, juez del 31 Juzgado Civil, para decirle, no habrá durado ni 15 segundos la llamada. Le digo, tienes 2 escritos atrasados. Y el señor, y eso, señora juez, no es ningún reconocimiento. La Fiscalía, lamentablemente, de un tiempo a esta parte se ha acostumbrado solamente a creerle a los colaboradores eficaces, a los testigos protegidos, a quienes han cometido delito. Si un investigado hace una declaración de manera espontánea y con el fin de esclarecer los hechos, no le creen, no me creen que yo llamé con esa finalidad y por ese tiempo y por el anexo interno, pero además no se trata de creerme, sino que está corroborado. El señor Oscategui, a nivel de la OMA, ha declarado con lujo de detalles que dice que si bien recuerda que en una oportunidad el señor Quinte lo llamó por el anexo interno, pero era algo que sí o sí tenía que hacerlo, era inexorable, era de la remisión de unas copias certificadas y de la remisión de una notaría al juzgado, de una minuta a la notaría. Entonces no había posibilidad de interferencia o de quebrar la recta administración de justicia, señora juez. Eso quiero que se tome en cuenta, por favor. Le pido, señora juez, con todo respeto, que tome en cuenta con mayor rigurosidad este punto de la suspensión. Rigurosidad que no ha tenido la Fiscalía, porque aquí entienda que después de 20 años de juez titular, donde yo nunca he tenido ningún cuestionamiento por actos de corrupción, señora juez, en 20 años, pero sí he tenido muchas quejas y denuncias de mafias de algunos justiciables que no estaban de acuerdo porque yo nunca me he dejado presionar. Entonces, yo le pido que tome en cuenta porque ¿qué significa quedarme sin ingresos? Significa un peligro en la subsistencia de mis hijos, principalmente. Yo tengo que costear su educación, su alimentación, la vivienda donde vivimos, y acá quiero denunciar una mala fe de la Fiscalía, señora juez, porque en el requerimiento no se ha referido para nada a la hipoteca que yo tengo. Sin embargo, ahora para refutar que cómo estoy pagando, ahí sí se refiere a la hipoteca. En el requerimiento hizo mutis, no dijo nada sobre la hipoteca, a pesar que la información obra en las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas. Sin embargo, respecto de los otros investigados, sí ha dicho, tal investigado está pagando una hipoteca por tanto, por tanto. En mi caso no lo dijo. Después que mi abogada recién ha sacado a la luz este hecho, se refiere ahora a mi hipoteca. En consecuencia, señora juez, discúlpeme, perdóneme, por favor. Si se va a amparar un pedido de esta naturaleza, amparado solo en audios, ni siquiera audios, transcripciones, y transcripciones traídas de otra investigación. Entonces creo, señora juez, que se estaría vulnerando el debido proceso. Porque amparar este tipo de pedidos sería una sanción adelantada sobre una imputación no sustentada. Debo también denunciar, señora juez, que como el fiscal no ha encontrado ningún elemento que pudiese significar algún tipo de coordinación, algún acto de obstaculización, se refiere a una declaración del señor Marcial Díaz Rojas, coimputado que se encuentra en esta sala,
Él en el mes de agosto había declarado una pregunta del fiscal donde le dice, ¿cuándo fue la última vez que usted conversó personalmente con Víctor Quinte? Y él le dice, fue el día de ayer, me apersoné a su despacho y conversamos sobre este caso. Y algún detalle más, ¿cuándo fue su declaración? Algo así. Este hecho, señora juez, que no ha sido propiciado por mí, para evitar que haya un tipo de coordinación, el fiscal propone la destitución la suspensión de quien no ha propiciado ese encuentro, sino de quien simplemente yo estaba en mi despacho un día cualquiera y trabajando entre 6 y 7 de la noche y un colega se acerca y cuando él me preguntó algo sobre esta investigación, yo lo corté prácticamente y de manera grosera tuve que decirle discúlpame, tengo que seguir trabajando. Lo único que recuerdo haberle dicho es que no temas, si tienes algo, si no tienes nada, tienes que declarar con la verdad, es lo único que le dije. Y ahora, como el fiscal ha señalado en su requerimiento, 4 veces por lo menos esa declaración. Además de esa respuesta del señor Marcial Díaz, tampoco se puede extraer algún elemento que yo le hubiese aconsejado que declare de tal o cual manera. Señora juez, el peligro de obstaculización no se puede tomar respecto de un episodio aislado en el cual yo no he participado, además, sino a través de la conducta que he tenido a lo largo de la investigación hace más de 4 años. A mí se me ha investigado absolutamente todo, la información de mis celulares, USBs, documentos del juzgado, discos duros, absolutamente todo, a diferencia de otros magistrados, y eso se tendrá que responder en su momento la fiscalía, a algunos ni siquiera se les ha abierto el contenido de sus celulares. Entonces habrá que ver a qué se debe ese hecho, señora juez. Dice también la fiscalía que yo podría influenciar en lo que vaya a declarar el señor Ozcategui, juez del 31 Juzgado Civil, lo cual es totalmente improbable porque él ya declaró con lujo de detalles ante la OCMA, en el sentido de qué se trataba. Y él ha corroborado que en efecto eran 2 procesos concluidos que no tenían mayor actuación. Pero no solamente basta la corroboración del señor Ozcategui, sino sobre todo lo actuado en el proceso, señora juez. Si se ve las copias certificadas que obran en la carpeta fiscal, se verá que ni siquiera el señor Ozcategui, después de la alerta que yo le hago de buena fe, tampoco había hecho, sino esperó otros 5 meses más para mandar unas copias certificadas y esperó 1 mes y medio más para mandar la minuta a la notaría después de los 3 meses que ya habían pasado. Dice también, señora juez, que la fiscalía, dice que yo podría, y acá sí quisiera hacer notar una absoluta falta de idoneidad de la medida. Dice que yo podría influenciar o presionar de alguna manera al personal de mi juzgado que vaya a declarar como testigo. Sin embargo, esto es algo totalmente ilógico, no tiene ningún sustento porque ¿cómo yo voy a influenciar si ningún caso que se me imputa en esta investigación ha sido resuelto en mi juzgado? Ningún caso. ¿Quién podría influenciar en su personal o decirle que declare de tal o cual manera aún hubiese resuelto algo pequeño o algo muy importante? Lógicamente, alguien que ha conocido un proceso en su juzgado para ver si hubo demora, si hubo apuro, si se iba a resolver de esta manera, de esta otra manera. Señora juez, nótese acá el criterio de desigualdad y falta de objetividad de la Fiscalía al momento de hacer la propuesta. También nótese cómo es posible que la Fiscalía no ha dado ningún tipo de explicación, a pesar que en esta oralización, en esta audiencia, señora juez, usted ha podido escuchar, al referirse a cada uno de los investigados, los ha vinculado a cada uno de ellos al señor Mario Mendoza, ya sea por un tema de ratificación o ya sea por un tema de ascenso. Dijo la Fiscalía que tal investigado se había vinculado a Mario Mendoza para que lo apoye en su ratificación, tal investigado se había vinculado para que lo apoye en un ascenso o en un futuro concurso, lo que fuese, y de esa manera habían hipotecado su voluntad para una organización criminal a través del señor Mario Mendoza. Sin embargo, solamente me pone esa nomenclatura de organización criminal a mí. Entonces, ¿por qué ese criterio de desigualdad, señora juez? Y yo acá quiero seguir denunciando y quiero dejar en claro, porque la verdad siempre se va a saber al final, señora juez. Yo digo que la corrupción está enquistada en todos los niveles y es lo más difícil de combatir. ¿Y por qué digo eso, señora juez? Porque se me estaría, después de todo lo que estoy escuchando y cómo se ha actuado en esta investigación, yo puedo decir que se me está pretendiendo utilizar como un chivo expiatorio para tapar la verdadera corrupción. Porque acá, en el informe inicial, por ejemplo, de la DIVIAC,
el informe número 056-2018 y el informe 064-2018, según dicho informe, donde estaban los registros de llamada, aparece que un investigado tenía 80 comunicaciones, otro tenía 40, otro tenía 26, supuestamente yo, otro tenía 10, otro tenía 5, 8, 10, y sin embargo, no han aparecido ningún tipo de las transcripciones ni los audios de esas comunicaciones. Incluso había jueces superiores que también tenían comunicaciones a quienes están en la investigación, ni siquiera se les ha iniciado investigación preliminar. Porque... Doctor, o señor Villaca, ya tiene 21 minutos, o sea, más del doble del tiempo. Entonces le voy a dar 5 minutos más para que vaya concluyendo. ¿Bien? Adelante. Bien, señora juez. Digo que no se ha podido, solamente se ha tratado de buscar los audios respecto a mi persona, pero lo que ha querido confundir la fiscal y en ningún momento ha buscado dos pruebas que son fundamentales. Si se dice que a mí me apoyaron en la ratificación, pues debió adjuntar algún elemento, digamos, alguna comunicación del señor Mario Mendoza conmigo donde hablemos de la ratificación, alguna comunicación del señor Mendoza con algún miembro del CNM o mía con algún miembro del CNM, absolutamente nada. Tampoco ha acreditado la Fiscalía ningún audio, registro, comunicación ni reconocimiento de que yo lo hubiese presionado o pedido apoyo o gestionado al señor Oscar, con el señor Oscategui, juez del 31 Juzgado Civil. Lo único que hay es mi declaración sincera desde marzo de 2019, que por escrito lo he señalado y lo he ratificado en mi declaración. En cuanto a los hechos, señora juez, como la Fiscalía no ha logrado, brevemente, mire, señala, se le ocurre que porque yo tuve una denuncia por violencia familiar, y lamentablemente sí lo tuve en marzo de 2016, pero este es un hecho de la intimidad privada y personal que la Fiscalía no tenía ningún motivo para sacar a la luz en una investigación pública donde hay varios investigados. Acá se afecta la intimidad personal y mi esposa y yo incluso nos estamos reservando el derecho para en su momento poder hacerlo pertinente. ¿Por qué dice que por el tema de la violencia familiar yo necesitaba apoyo? Dice, tendenciosamente, dice que yo le pedí a Julio Gutiérrez Pebe, miembro del CNM, en 2 o 3 oportunidades que excluya el tema de la violencia de la ratificación. Y dice porque hubo una audiencia reservada, y entonces si hubo una audiencia reservada, ¿qué se trató ahí? Lo que no dice la Fiscalía, señora juez, es que yo me dirigí al señor Gutiérrez Pebe, no porque sea mi amigo o amigo de Mario Mendoza o de nadie, porque él era el coordinador de la ratificación 004. ¿Y por qué me dirigí a él? Por el conducto regular, 2 o 3 comunicaciones. ¿Y por qué le pedí? Por 2 motivos. Porque esa denuncia por violencia estaba en pleno trámite, no había ningún pronunciamiento, y por el principio de presunción de inocencia le pedí que no lo considerara. Y en segundo lugar, le pedí porque presentamos con mi esposa una declaración notarial conjunta donde aclarábamos que no era un tema de violencia, sino un tema relacionado con la crianza de nuestros hijos. Y lo que es más evidente, a pesar de mis solicitudes, el señor Gutiérrez Pebe no es que excluyó el tema de la violencia, sino más bien pidió más información, pidió información a la Fiscalía, no excluyó, y fue objeto de la ratificación. Y tan es así que se debatió en una sesión privada como corresponde, y en la sesión del CNM del 3045 fue objeto de deliberación. Y obra esa sesión de afoja 5050 a 5056 de la carpeta fiscal. Ahí todos los consejeros dicen, sí, es un tema que se ha aclarado, es un tema que no es grave. Solamente un magistrado es el que se oponía, de alguna manera, el señor Iván Noguera, que después de las investigaciones más bien se ve que era amigo de Mario Mendoza, entonces hay una ilogicidad ahí. Pero después de las aclaraciones, todos por unanimidad dijeron que no, este tema no era como para que no se ratifique, señora juez. Se deliberó. Lo distinto hubiese sido, como ya la propia fiscal lo ha realizado respecto a otros investigados, ha dicho que ni siquiera se trató de un tema, un cuestionamiento que tenían algún investigado a nivel en el momento de la ratificación. En mi caso fue ampliamente debatido. Pero lo más importante, el tema de la denuncia por violencia, señora juez, un año después, el 5 de septiembre de 2019, la Fiscalía de Lima Este declara expresamente no al lugar a formalizar denuncia por supuesto maltrato psicológico y no al lugar y carece objeto por posibles faltas sobre presunta violencia física. Y dice carece objeto y remítase al archivo.
esta disposición fue notificada a las partes, ha sido declarada consentida mediante disposición de fecha 21 de noviembre de 2019 que hemos presentado a su judicatura. Entonces... Ya, vamos concluyendo, se acabó su tiempo, ¿bien? ¿Algo más breve, por favor? Tengo muchísimas cosas, señora juez. Yo le pediría unos 10 minutos con todo. Señor, no, definitivamente no. Ya se lo he escuchado bastante y por eso le digo, le doy 30 segundos, algo más un minuto para que ya vaya a concluir. Señora juez, quiero decir en esta última parte final, permítame decir que la fiscalía, el fiscal que ha formalizado la investigación, él llegó y de frente formalizó la investigación preparatoria. No me tomó la declaración, a pesar que lo pedí por escrito. Él me toma un informe oral, me recibe a mi exigencia, porque cuando dijo, llegó, me aboco y póngase los autos para resolver, en ese momento el señor fiscal me concede virtualmente un informe oral, me escucha y al día siguiente formaliza la investigación preparatoria. No me escuchó. La señora fiscal no tiene conocimiento de lo actuado. Ha dicho muchas cosas que no corresponden. Por ejemplo, a mí me ha dicho que soy juez comercial, que yo y nunca he sido juez comercial. En su oralización ha dicho eso. Por ejemplo, ha dicho que yo he tenido WhatsApp con el señor Huerta, con el señor José Miguel Hidalgo, y es falso. El único WhatsApp que yo tengo es Hebreos con Reyes, Mixán, Díaz y yo, mucho antes de iniciar esta investigación. Y así hay muchas otras inconsistencias, señora juez, y quiero decir también que yo no me he allanado en absoluto, no nos hemos allanado al tema de la restricción de la comparecencia con restricciones, sino que hemos dicho que aceptamos por un plazo de 12 meses, y consideramos que es suficiente para que la Fiscalía haga las diligencias que tiene que hacer. No se puede permitir este tipo de abuso, señora juez, además, fundamentado básicamente en la decisión de OCMA, y además, como lo dijo mi abogada en su momento, la OCMA ha propuesto la destitución. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, porque lo hizo después de más de un mes de esperar, estaba esperando que se pronuncie la Fiscalía, cuando la Fiscalía gratuitamente me pone organización criminal, entonces la OCMA dice, no, acá hay organización criminal, en consecuencia, propongamos la destitución. Cuando además estábamos, según el criterio del fiscal anterior que llegó, todos estaban en organización criminal. ¿Cuál fue el motivo de discriminar? No sabemos, señora juez. Yo le pido que actúe de manera objetiva, con todo respeto, señora juez, porque la Fiscalía puede pedir lo que quiera, hasta barbaridades, con todo respeto, y discúlpeme si me excedo de repente en las expresiones, pero de verdad que estoy indignado. Pero es el juez quien debe administrar justicia, porque si permitimos todo lo que la Fiscalía nos dice, sin mayor sustento, entonces ahí sí habrá casos de injusticia, como en este caso, que se viene prolongando e incluso laboralmente me viene perjudicando, señora juez. Muchas gracias. Gracias. Normalmente después de la última palabra queda allí, pero me llama la atención que usted se contradiga con su propia abogada, ¿no? Porque la abogada ha dicho que sí aceptan la comparecencia con restricciones, y usted me acaba de decir que no se allana. Entonces, le voy a preguntar a su abogada, ¿se allana? Porque es lo mismo. Cuando uno dice me allano es porque acepto. Entonces, no le entiendo si acepta o no acepta. Bueno, lo que el doctor nos va a dar a comprender en este caso, ¿no? Bueno, como entiende el doctor es civil, nosotros lo que hemos dicho es que aceptamos las reglas de conducta, ¿no? Lo que en todo caso el doctor le quiere decir... Es lo mismo, pues, doctora. Claro. ¿Qué consiste la comparecencia con restricciones en reglas de conducta? Sí, pero los presupuestos en todo caso no los acepten, el tema de fundamentos de convicción, ¿no? Sigo sin comprender, doctora. Yo creo que en todo caso usted debe precisar bien, ¿no? Cuál es su pretensión respecto a lo que ha solicitado el Ministerio Público. Por un lado, nos dice que se allana, o sea, no usó la palabra allanarse, pero dijo que aceptaba y que el tiempo le parecía que correcto que sean 12 meses. Doctora, pero luego, no me interrumpa, señor, porque estoy hablando yo, que no le voy a apagar su micrófono. Entonces luego escucho al señor imputado que me dice que no se allana. Finalmente tomaré la decisión con todo lo que estoy analizando, ¿no? Pero deberían pues ponerse bien de acuerdo, usted como abogada, el señor como su patrocinado,
respecto a lo que van a entregar. Ese es el riesgo que se corre cuando el imputado hace papel de abogado, porque ya usted ya habló la parte jurídica y el señor también se ha expresado al respecto. Entonces acá lo que queda es que se están contradiciendo en ese punto. Bien. Entonces vamos a ya dar por terminada entonces. Sí, doctor, quiero levantar al doctor. ¿Qué pasa, doctor Víctor? Díganos, brevemente. Señora juez, con todo respeto, yo no le he contradecido, en todo caso, aclaro que yo no contradigo lo que ha dicho mi abogada. Lo que Pero para eso parece doctor, pues, porque si uno me dice sí, el otro me dice no, entonces es una contradicción. Permítame, doctora, porque desde el punto de vista de un allanamiento es como si yo reconocería algunos elementos que ha formulado la Fiscalía. Lo que yo he dicho, que no tengo ningún interés en comunicarme con ningún perito o coimputado. Sí, yo también lo dijo su abogado. Desde ese punto de vista, aceptamos la comparecencia con restricciones por un periodo de 12 meses. Eso es lo que he dicho, señora juez. Yo no le he contradicho, mi abogada, por favor. Y como una medida además alternativa, que ya, no suficiente, doctor, porque está manipulando mi tiempo. Se le dan 10 minutos, se toma 21. Y yo lo permito, soy indulgente, luego le doy 5 minutos más, se toma más. Le doy la oportunidad de responder, también se extiende. Entonces, Dios mío, acá el que está manejando el debate es el juez, como siempre. Entonces hay que guardar el respeto y obedecer las reglas que se imponen en un debate. Bien. Luego creo que había levantado la mano otro abogado, bueno, ya no lo veo acá en la pantalla. Bien, habíamos terminado entonces lo que corresponde al señor Víctor Andrés Quinte Pillaca. Correspondería ahora en relación al señor Carlos Armando Huerta Ortega, pero lo vamos a dejar para la próxima sesión. Señor especialista, ¿me podría dar la fecha? Porque no lo encuentro aquí. Doctor Juan Velasco Barahona, dígame. Doctora, con vuestra venia. Doctora, ¿podrá ser factible, por supuesto con la venia del órgano persecutor, que en la próxima audiencia sea yo quien haga uso de la palabra? Tengo un viaje familiar programado, doctora, desde hace 7 meses. Y no sé si la próxima sesión podría yo empezar, abogado del doctor José Miguel Hidalgo Chávez. Bueno, no habría ningún inconveniente, pero en todo caso le tendría también consultar al doctor Cristian Tipaqui Lachi y al Ministerio Público también, ¿no? Porque en realidad, pues yo sí me guío por esta lista que tengo acá, esta tabla, pero no habría ningún inconveniente, pero quiero escuchar. A ver, primero el Ministerio Público. ¿Existiría algún inconveniente en que exponga primero la defensa del señor Hidalgo Chávez? Por parte de Fiscalía no habría ningún inconveniente, señora magistrada. Gracias. Defensa del señor Carlos Armando Huerta Ortega. Buenas tardes nuevamente, señorita magistrada. Sí, mire, lamentablemente la defensa técnica del señor Carlos Huerta está esperando, ¿no? Ya hoy día estamos preparados para iniciar incluso la intervención del contradictorio respecto a lo que nos corresponde a nosotros, el extremo de patrocinado. Entonces, de mi parte como defensa técnica, desearía empezar de una vez la próxima sesión, ¿no? Si no perjudico a nadie, ¿no? Porque según el orden del requerimiento seguiría que nosotros intervengamos, ¿no? Señorita magistrada, entonces, lamentablemente al colega le diría que no, de mi punto de vista no podría, porque... Pero, claro, usted ha escuchado lo que ha dicho el abogado, el doctor Velasco Barahona, que no es, yo lo he entendido así por lo menos, que no es un capricho, sino porque tiene un viaje familiar y con el principio de buena fe, supongo que es así, ¿no? Entonces, en su caso, por eso le estamos preguntando si lo perjudicaría a usted el posponer, después hablar, después que le toque al señor Velasco Barahona, perdón, al doctor Velasco Barahona. ¿Me repite si le perjudica o quiero conocer su opinión? Señorita magistrada, no me perjudica, pero sí creemos que lo correcto sería que se siga el orden del requerimiento y no y ya usted tome la decisión que mejor corresponda, señora magistrada. Simplemente eso.
Gracias. El señor Velasco, perdón. Sí, el doctor Velasco está levantando la mano. Sí, Doctora, no hay problema. Vamos a esperar nuestro turno, doctora, sino que ya no estoy en la oficina. No en mi oficina, estoy en mi casa, ya me va a ver seguramente en otro lugar, doctora. No hay ningún problema, señora juez. Ya, doctor. Entonces, vamos a continuar la próxima semana en el orden que ya está establecido con el señor, la defensa del señor Carlos Armando Huerta Ortega. Perdón, ¿me repite la fecha especialista? Sí, doctora, el 15 de junio a las 2:30. 15 de junio a las 2. Muy bien, entonces la próxima sesión va a ser el día 15 de junio del 2023 a las 2:30 de la tarde. Bien, entonces por ahora habíamos terminado siendo las 3 de la tarde con 52 minutos. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, señora magistrada. Buenas tardes con todos. Permiso. Buenas tardes, señora magistrada. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctora.